Tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más a Ponte en órbita por aquí, por vertvnoticias.com. Recuerden que este es un espacio para todo tipo de información relativa a cómo ser mejores seres humanos. ¿Cómo podemos sanarnos de algunas cosas, de enfermedades, de malestares? ¿Cómo podemos sobrellevar de alguna manera el día a día, la cotidianidad? Y por eso este espacio es tan especial para todos ustedes y yo me encargo de buscar personas especiales para que puedan darnos a todos un poquito de cada uno. Hay mucha gente que está haciendo cosas maravillosas, pero antes de entrar en materia, que tengo una invitada especial muy querida también, quiero hablarles un poquito acerca de Neptuno. Estábamos hablando en días pasados de la influencia de Neptuno que rige al signo de Piscis. Estábamos hablando de la contradicción, es decir, el pececito por aquí, el pececito por allá, que se quedó en el teatro cuando la repartición del teatro se quedó con la parte del mar, con la espiritualidad y la vinculación perfecta con la espiritualidad y la música, por ejemplo, con los sueños, por ejemplo. Pero algo muy importante que rige también Neptuno es el área de la salud. De hecho, si vemos que muchos médicos utilizan ese símbolo, ese emblema, es decir, el pisciano por naturaleza, así como el signo opuesto es Virgo, el sentido del servicio está muy claro en ellos. El sentido de ayudar, de proteger, de querer lograr para lo mejor para el otro, está muy marcado en las personas que son piscianas, que tienen la luna en Piscis, o simplemente las personas que tienen el ascendente en Piscis. Una generación donde Neptuno en este momento está transitando por Piscis, es decir, que yo les dije que estaba a sus anchas, está nadando como pez, pero resulta que una generación donde Neptuno estaba en el signo opuesto. Hay otra generación donde estaba en el signo de Libra y otra en la generación que estaba en el signo de Escorpión. Neptuno, por donde va pasando, va tomando las características, el color, la tonalidad del signo por donde transita. Entonces, en este momento, el color es así como violeta, es un color como cristalino, no es el mar profundo, pero eventualmente pudiera tener una tonalidad como esa. ¿Y por qué se los digo? Bueno, porque precisamente estamos transitando por esta vida para sanarnos de cualquier tipo de cosa que tengamos, enfermedades, malestares, como ya se los dije, y el color de Neptuno nos puede ayudar, nos puede resolver. La piedra que más les pudiera decir que es justamente el color de lo que representa Neptuno es la amatista citrino, que tiene como un toquecito de amarillo. Justamente esa es la piedra que en este momento ayuda. ¿Por qué? Porque ayuda a transmutar, a cambiar las energías. Esta es información por el tránsito de Neptuno, pero cada uno de nosotros en nuestra carta natal tenemos activos todos los planetas y ellos van trabajando y actuando con lo que corresponde. En este momento, donde en tu carta natal esté Piscis, ahí está Neptuno, que es el regente y el que está generando una gran fuerza. Si tienes sueños reveladores, eso es Neptuno. Si tienes ganas de cantar, de escribir, de desarrollar la parte artística, eso es. Pero si también tienes algún tipo de dolencia o enfermedad, también pudiera ser Neptuno. Hoy tengo como invitada a Catherine García. Catherine trabaja con Sintergética y todo el mundo dirá, bueno, ¿qué es eso? Aquí lo tenemos en el eslogan como medicina del futuro. Muchas gracias, Catherine, por estar y aceptar mi invitación. Me encantó que aceptaras y que vinieras aquí. Bienvenida, por supuesto. Muchísimas gracias. Y yo quisiera, Catherine, que en un principio, ya hablando todo lo que hablamos acerca del marco astrológico, que habláramos un poco acerca de lo que significa esa medicina del futuro. ¿Qué significa Sintergética? ¿En qué consiste?
Fíjate, Jackie, la medicina sintergética es un intento, ¿ok? Más que una propuesta de una nueva medicina, es una propuesta de vida. La medicina sintergética nace del propósito de un grupo de médicos clásicos que hacen el intento de regresar de nuevo al ser. A nuestra medicina no le hace más falta más tecnología, le hace falta rescatar al ser humano. Qué bello. Y en ese intento se van agrupando a diferentes partes del planeta. Nació en Colombia, en Medellín, gracias a Jorge Carvajal, un médico muy querido. Y se ha ido ya esparciendo hace más de 25 años. Hoy, finalmente, la sintergética va tomando un espacio de consideración. Hay lugares del planeta, por ejemplo Chile, donde la medicina oficial ya es la sintergética. Tú llegas a un hospital en Chile y es un médico sintergético el que, de la mano del especialista, sí, qué bonito, obviamente va a dar, digamos, su visión, el hilo conductor a través del cual vamos a trabajar a una persona. Ok, fíjate tú, entonces nosotros pudiéramos decir que no es, como tú dices, retomando la esencia y quizás yéndonos a lo sublime que es el ser, esta medicina nos ayuda. Ok, ¿qué tiene que ver la medicina alopática, en todo caso, con la sintergética o con la medicina homeopática? O sea, ¿cuál es el principio entonces de la medicina sintergética? Como el nombre lo expresa, es una síntesis. Perfecto. ¿Okay? Es un intento de agrupar diferentes cosmovisiones, porque en realidad, si lo vemos, Jackie, es simplemente de diferentes tiempos tomamos diferentes ropajes para hablar de lo mismo. A la final, cuando yo te estoy hablando de una medicina homeopática, o yo te estoy hablando de la medicina china, o yo te estoy hablando de los meridianos, y te estoy hablando de tus vasos sanguíneos, estamos hablando en diferentes niveles de conciencia. Pero de lo mismo. Claro, lo que hicimos fue tomar diferentes caminos, pero la verdad es el ser, y el ser es total, y nosotros necesitamos volver a esa unidad. ¿Qué pasa? En una consulta de medicina sintergética, nosotros vamos a tomar en cuenta tu vehículo físico, porque ahí está la expresión de cómo está tu estado actual. Pero también me importa saber cómo están tus emociones, cómo está tu mundo relacional. Y tu mundo relacional empieza no solamente por ti y tu pareja o tu núcleo pequeño, tiene que ver con tu familia extendida, que viene siendo el colectivo, el grupo al que perteneces, el país donde estás integrado. Claro. O sea, es ver incluso desde la unidad. Nación, como la nación. Pues. Por supuesto, por supuesto. Es la expresión del ser humano en lo micro y en lo macro. En este tiempo, y sobre todo este es un programa que obviamente toca de alguna manera la cotidianidad venezolana, porque estamos aquí, emitimos desde aquí, tenemos una realidad. Con el trabajo que estás haciendo y que tienes tiempo realizando, ¿qué es lo que más comúnmente te has encontrado? O sea, ¿de qué estamos padeciendo? ¿Hay un cambio desde que iniciaste hasta el momento? ¿De qué es lo que te estás encontrando a nivel de salud? Sí, hay un cambio, claro, hay un movimiento. A ver, la principal patología de las naciones latinoamericanas, específicamente hablando, es nosotros estamos huérfanos de padre, Jackie. Nosotros estamos huérfanos de chakra raíz. Eso, para hablar en términos de glándulas, estamos hablando de suprarrenales y de tus riñones, ¿okay? Donde comienza el eje agua, fuego de la vida. Los riñones son el agua de tu vida, ¿okay? Y nosotros sabemos el índice tan grande de paternidad acéfala que existe en nuestra sociedad. No responsable. Digamos, pues sí. País matriarcal, pues, por supuesto. Sí, y es un síntoma que se da a nivel de toda Latinoamérica. Entonces, ¿qué vas a presentar en consulta? Vas a presentar niños con muy temprana edad presentándote unos síndromes de deficiencia en la función renal, que, ¿cómo los explicas? ¿Okay? Eso es mucho de lo que vemos, pero también en los últimos tiempos podemos observar un incremento muy importante del cáncer de mama, también. Claro. Es que es un poco lo que estabas hablando, ese Neptuno como expresión de la octava superior de Venus, en esa expresión, en esa expresión femenina, cómo hemos ido mutando, porque estamos cambiando.
y todas las mujeres estamos cambiando como colectivo, como arquetipo colectivo. Arquetipo. Entonces, es una de las patologías que se está presentando muchísimo ahorita. Pero la verdadera síntesis de la sintergética es, no me importa, Jackie, si tú me consultas, porque no puedes dormir o porque ya tienes un diagnóstico encima. Claro. Porque la expresión a la final es el territorio, el ser, cómo está afectado. El que viene con un diagnóstico encima tiene un dolor del alma, pero el que también tiene una depresión también lo tiene. Claro. Sería bueno decirle a nuestros televidentes de qué estamos conformados, Katy, porque comenzamos por allí. No tan solo tenemos este cuerpo físico, tenemos otros cuerpos que son incluso muchísimo más sutiles, y cuando ya la enfermedad ha llegado a nuestro cuerpo físico es porque ya se ha manifestado en el resto de los cuerpos, ¿no? En este caso, cuando te llega un paciente, ya sabemos cuáles son las incidencias. Tienes mucho más cáncer de mama en la patología que de las consultas o diagnósticos que, como tú dices, tienen que ver con la parte renal, etcétera, o mala alimentación, porque a veces no es ni siquiera que tengan otro problema, sino que tienen mala alimentación, y ustedes justamente, los médicos sintergéticos, lo que hacen es que, mira, vámonos por este lado, ¿okay? Pero yo quisiera que nos hablaras entonces de, ya tienes al paciente, ya viene con diagnóstico o no, en ese momento, ¿qué haces? ¿Cuál es esa magia hermosa que hacen ustedes los médicos sintergéticos y que logran que la persona tome conciencia y se sane? A ver, la propuesta de la sintergética es un abordaje ordenado, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es poner un poco de orden en todo el caos. La enfermedad representa un caos. Perfecto. Nadie que ha pasado por cualquier diagnóstico o cualquier patología me va a decir que en ese momento su vida no se puso patas arriba. Claro. Y es así. Entonces vamos a empezar a poner orden, ¿ok? Poner orden significa expresar qué pertenece a cada parte de nosotros, qué pertenece a mi vehículo físico, cómo se presenta la enfermedad. Ciertamente lo que tú estabas diciendo, hay una cantidad de factores como la alimentación, como la genética, como la afección de un mismo órgano por varios flancos, que ya esto lo voy a explicar. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una incoherencia entre mis vehículos, entre mi vehículo físico, entre mi centro de mis emociones y mi sistema de creencia. Y esa fricción con lo que realmente soy, con lo que tú hablabas del tridente y de Neptuno, eso se unifica a la final en uno solo, en un hilo conductor. El tridente se abre en tres y hacia adentro va uno solo. Uno solo. ¿Qué es ese solo? La coherencia. La coherencia. Ese báculo, ¿hacia dónde va? Hacia adentro, hacia el ser. ¿Cuál es un buen resultado en la medicina sintergética? Que nosotros podamos acompañar al paciente, porque de lo que se trata es un acompañamiento amoroso. A ver, la medicina se alejó del ser, luego las medicinas alopáticas lo trajeron de nuevo al ser, todas las medicinas alternativas, mucho más, pero de alguna manera el paciente estaba, bueno, o te tomas esto, o tú eres el responsable. En cualquiera de los dos casos estábamos muy solos, ¿okay? Y de lo que nosotros, la propuesta de la medicina sintergética es acompañar amorosamente a aquella persona como un testigo, simplemente como un testigo de cómo tú mismo vas hacia adentro, hacia esa parte del tridente, a tomar el control, a empoderarte y tomar el control de tu vida para poder, porque tú eres el único que va a saber, yendo hacia adentro, qué fue lo que pasó, dónde comenzó todo esto, ¿okay? Porque sabemos que por cada parte de tu vehículo que esté afectada, hay una parte emocional que va a estar afectada. Y hay una parte más interesante, que hay una afección en tu cerebro, en tu campo cerebral, que está afectada, ¿okay? Que está generando lo que nosotros llamamos focos de Hammer. Hammer es un médico que ha hecho unos aportes muy importantes en medicina. Son focos de glía cerebral, ¿okay? En donde simple y llanamente lo que nos están mostrando es que allí hubo un conflicto y que ese conflicto se resolvió. Y cuando se resuelve, para la sintergética, la manifestación de la sintomatología ya es la expresión de ese resultado interno, insight, que sale como la expresión de la enfermedad. Claro.
En el caso, por ejemplo, particular, hablaste mucho de la incidencia en cáncer de mama, porque también tenemos mucho más especialidades o yo diría equipos para determinar y detectar a través de la toma de conciencia de que hay que hacerse la mamografía, hay que revisarlo, aunque esto sin distingo de hombres y mujeres, etcétera, esto está a paso galopante. Pero en el caso de un diagnóstico con pronósticos reservados, como se dice, es decir, una vez que ya la enfermedad ha logrado avanzar tanto que obviamente, ¿qué puede hacer la Sintergética por eso? O sea, ese acompañamiento, esa ayuda, ese soporte, testigo, ¿cómo se manifiesta en un caso como esto? A ver, para nosotros no existe pronósticos reservados, Okay. porque la evidencia ha estado en pacientes que sobreviven a esos pronósticos reservados. Perfecto, o sea, que y si todavía creemos en los milagros, andan, pues, el milagro como lo, expresión claro, de todo aquello que no sabemos explicar. Exacto, ¿sí? no, está bien. Desde la óptica del método científico no le encontramos una explicación y le ponemos... Pero existe y cada vez son más diario, casos. Claro. De hecho, el índice de sobrevivencia cada vez es mayor. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos primero a abordar el mundo emocional. ¿Qué pasó en el mundo emocional de esta mujer? Porque todo va a depender, pues si estamos hablando de mama izquierda, mama derecha, va a haber una incidencia de si ella es derecha o es zurda, va a haber una incidencia si ella está tomando o no hormonas, si está tomando anticonceptivos o no, claro, si menstrua todavía o no. Pero hay un conflicto, ya sea de su nido, ya sea de su imagen de ella como madre, ya sea de su imagen de ella como mujer. Y en ese orden, ya sabiendo que de eso se trata, nosotros lo que necesitamos es decirle, hacer una pregunta clave y preguntarle qué pasó. Claro. Dependiendo de la parte del cuerpo, acuérdate que lo que estamos haciendo es tratar de unificar nuevamente nuestro hemisferio cerebral derecho y nuestro hemisferio cerebral izquierdo a través de esa comisura anterior y posterior del cuerpo calloso. Tenemos todo para fusionarnos, para estar coherentemente sanos, no necesariamente perfectos, pero sí en un estado de armonía que nos permita desarrollar un proyecto de vida. Claro, en armonía. Mira, fíjate tú, una de las cosas que hablamos, no ante las cámaras, sino precisamente, hablabas de los niños, del vehículo de los niños con síndrome de Down, y yo quisiera que nos quedáramos, porque ya quedan muy pocos minutos para concluir el programa. Yo quisiera que las personas se quedaran con esa información tan particular que tienes, que es muy hermosa y que puede llevarnos a que ustedes reflexionen y bueno, comiencen a revisarse, y si tienen la oportunidad de asistir a una consulta sintergética, perfectamente lo hagan, pero sobre todo ese concepto del vehículo, de la fricción y del niño con síndrome de Down, quisiera que ya termináramos esta entrevista. Sí, con todos estos niños especiales, porque de verdad son muy queridos, son demasiado especiales. Vienen a enseñarnos una lección a la cual quizás no estamos preparados para entenderla. La coherencia entre el vehículo mental, emocional y físico de estos niños, entre su cabeza y su corazón no existe el viaje que nos toca hacer a nosotros, Jackie. Ese viaje en ellos ya está hecho. Claro. Lo complicado en ellos es el vehículo físico acá. Claro, muy difícil. Pero ellos comprenden el amor. Cuando yo te digo comprenden, es que con cabeza comprenden el amor, con corazón comprenden el amor. Y eso, por eso tú los ves en su expresión, ese brillo de sus ojos, esa sinceridad con la que ellos hablan. Totalmente. Ellos no tienen esos filtros. Claro, para ellos sería muchísimo más duro estar en un medio, ¿verdad?, tan fuerte como este. Pero de ahí viene, de esa incapacidad de nosotros poder comprender el amor. Nosotros nos cuesta mucho. Ellos nos vienen a dar esa lección. Además que hay varios tipos igual que pues cuando miramos los niños autistas también vemos la expresión simple y llanamente de que están en su mundo. Claro, ahí hay muchas cosas importantes alimenticias que hay que revisar. Pero no solamente la parte que entra por la boca, sino lo que está también sucediendo lo que lo que está en el alrededor. entorno de ese niño. Porque de alguna manera yo quiero escapar de ese mundo. ¿Por qué? Claro.
Ay, hacia Katy, un mundo más coherente, hacia un mundo donde el amor tenga una expresión genuina. Claro. Hacia allá nos llevan ellos. Claro, Katy, nos quedamos cortísimos, realmente vienes nuevamente a Ponte en órbita. El teléfono de Katy es 624-8228-0212, 624-8228 para aquellas personas que quieran realizarse una consulta sintergética. Yo de verdad no tengo otra cosa que decirte que muchas gracias. Te invito nuevamente para el programa porque está muy interesante. Además nos quedamos con muchas cosas. Yo los espero nuevamente en otro programa de Ponte en órbita por Ver TV noticias.com. Estaremos como siempre dándole una información para el crecimiento personal, para sanar lo que haya que sanar y sobre todo para saber aprender. Chao, los espero.